Iglesia, Dios les bendiga. Dan un aplauso al Señor. No soy de muy buena memoria, pero sin mi computadora pues no voy a poder predicar. A ver si me la pueden. Dios te bendiga, qué gusto verte, qué gusto estar aquí, qué bendición para mí, un honor estar delante de la iglesia del Señor, delante de una iglesia tan valiosa por la cual el Señor pagó. Y para mí es un honor de verdad. Para los que no me conocen, mi nombre es Israel, estoy aquí para servirte. Gracias, Ramón. Aquí. Thank you. Ahí estamos. Se le anda cayendo la cubierta ahí, dispensen. Bueno, ya, total. No lo voy a necesitar. No sé si alguien de ustedes venga por primera vez aquí a Iglesia Aba. ¿Alguien de este lado viene por primera vez? ¿Fue invitado de alguna manera? ¿Nos viste en redes sociales? Allá atrás, Dios te bendiga, bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Esperamos que te sientas en casa y estamos seguros que el Señor tiene algo para ti el día de hoy. De este lado hay alguien que venga por primera vez aquí a nuestra iglesia, que nos esté acompañando en Aba. Todos de casa. Bueno, date un aplauso por estar aquí. Qué bueno que estás en casa, prestos para recibir la palabra del Señor, la cual, pues como te digo, tengo el honor de hoy compartir. Hemos estado viendo esta serie de las 5 solas. Hoy es la cuarta entrega ya, la cuarta sesión, y ha sido de mucha bendición el dar este viaje por la historia de la iglesia y por los fundamentos doctrinales que nacen de este movimiento, ¿verdad? Que creemos firmemente que lo inició el Espíritu Santo a través de hombres que estaban comprometidos con la palabra de Dios en un tiempo donde realmente no había mucho acceso a la palabra, mucho acceso a la Biblia. Únicamente los clérigos y las autoridades de la iglesia tradicional eran quienes podían acceder a las escrituras. Pero pues como el corazón humano es muy bueno para corromperse y para desviarse, las prácticas de la iglesia estaban muy desviadas de lo que realmente es el evangelio. Y bueno, como te has dado cuenta, los mensajes han estado pues bastante fuertes tal vez, pero obviamente algo que quisiera aclarar es que aquí en la iglesia Aba no somos una iglesia que acostumbre a estar calificando o descalificando a otras iglesias, incluso otras doctrinas. No es nuestra labor. Creo que Dios nos llamó a otra cosa. Pero definitivamente si vamos a hablar de la reforma protestante, pues no va a haber de otra más que raspar algunos muebles, y más nos vale hacerlo con verdad y hacerlo de manera clara, ¿sí? Entonces de pronto en los mensajes pasados, que han sido como que muy centrales en cuanto a las doctrinas de la Iglesia Católica Romana, pues sí ha habido personas que se han ofendido un poco, incluso se han salido ya medio mensaje. Y pues bueno, nos queda claro que nuestro llamado tampoco es aquí hacer un concurso de popularidad para caer bien y que a todos les agrade el mensaje, sino hablar la verdad, ¿no? Esa es nuestra labor, hablar la verdad. Y no te lo digo porque te prepares, porque ahí viene la ofensa ni nada, sino porque pues así es la palabra de Dios, ¿no? Nos confronta y hay quien la soporta y quien no, y eso se vale, no pasa nada. Sale. Entonces este cuarto mensaje de la serie, como te digo, no se trata nada más de descalificar otras doctrinas, pero hoy hablaremos de la siguiente sola, que es la sola gracia, la salvación solo por gracia. Titulé el mensaje Gracia Soberana, aunque en realidad en el mensaje vas a encontrar dos puntos centrales del mensaje, que es gracia soberana y gracia que transforma. Y lo digo porque es bueno que tengamos un suficiente conocimiento de la palabra y de nuestra historia también para presentar una defensa de la fe, una apologética suficiente, ¿no? Dependiendo de la situación. Te platico algo que pasó la semana pasada. Los que recuerdan, pues el viernes y sábado pasados, bueno, de la otra semana tuvimos un evento de matrimonios, ¿verdad? ¿Quiénes vinieron acá al evento? ¿Qué les pareció? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Fue algo muy bonito. Y la verdad, los conferencistas se quedaron para el domingo y estuvieron en la primera reunión. Y saliendo de esa primera reunión, los llevamos al lugar más turístico de Mexicali, a la Chinesca, ¿no? No hay más. Pero bueno, fuimos allí al centro, y después andamos en el pedacito que arreglaron ahí del centro histórico. Y entrando a un lugar
para que conocieran, había un señor muy cerca de la entrada, un señor bastante grandote, que yo lo veo y no se me antoja discutir con alguien como él, pero a él le llamó la atención mi camiseta, a este señor. Mi camiseta dice Faith over Fear, ¿no? La fe está sobre el temor, ¿no? Y voltea y lee mi camiseta y dice él, Faith over Fear. Por favor, dice, prefiero tener temor para respetar a las personas, me dijo. Entonces yo primero no entendí el mensaje, como, perdón. Dijo, sí, por la fe hay personas que van y estrellan aviones para matar a más personas. Le dije, sí, desgraciadamente muchas personas tuercen la fe. Luego me dice, ya entendí, tu fe es la única buena, ¿verdad? Tu fe es la verdadera, me dice. Y entonces, obviamente, te das cuenta que no hay mucha razón de ponerte a discutir, menos con ese tamaño de persona. Pero lo que le dije fue, lo que pasa es que mi fe no es mía, le dije, es un regalo que yo recibí. Y ya como que se quedó patinando y dije, ok, ya aquí no hay nada más que hacer. Pero eso lo puedo entender yo a la luz de las Escrituras. No es que tengamos una religión verdadera o la fe verdadera. Recibimos una fe como un regalo de nuestro Señor por su gracia. Es Él totalmente, es su mérito. Y si esa fe nos está transformando y nos da el acceso a este tipo de vida, bendito sea Dios. Y la quiero compartir. Entonces, sin ningún temor, vamos a compartir de la fe que el Señor nos da, basados en su palabra. No fe en la fe. No es que la fe salve, quien salva es Cristo. Y eso debemos de entenderlo, no salva la fe. La fe es el regalo para poder creer en Él y que Cristo nos salve. La salvación es únicamente de Cristo, es su voluntad. Por lo que es necesario conocer doctrina y conocer nuestra historia también, porque nos va a ayudar en determinado momento. Entonces, como te decía, al hablar de la Reforma Protestante que inicia en 1517 con algunos movimientos bien importantes en la iglesia, el más famoso, pues las 95 tesis que Martín Lutero va y clava en la puerta de la iglesia, de la catedral de Wittenberg, allá en Alemania, fue algo sumamente subversivo, fue un acto que se puede ver políticamente como una rebeldía muy clara a las autoridades de ese tiempo, autoridades eclesiásticas. Entonces es inevitable que se traten temas que pueden ser ofensivos, pero realmente estamos comprometidos a hablar la verdad. ¿Y qué estaba pasando realmente? Bueno, es que había costumbres y había dogmas que realmente van en contra del Evangelio. Además, como te digo, es tan importante entender esto porque cuando somos confrontados y no tenemos ninguna clase de conocimiento de nuestra fe o nuestra vida en Cristo, es algo nada más emocional, qué bonita la iglesia el domingo y tal, podemos incluso nosotros dudar de a quién estamos siguiendo, ¿verdad? Y realmente el costo de esa gracia que para ti, para mí es gratis, fue un costo muy alto, ¿sí? Para el Señor. Por eso es importante que conozcamos y que estemos bien fundados en la palabra del Señor. Entonces, como hemos estado viendo en estos primeros 3 mensajes que ya compartieron nuestros hermanos, fue en esa época donde había un oscurantismo, donde no había acceso a la palabra de Dios. Es que el Espíritu Santo los impulsa a devolver las enseñanzas bíblicas a la iglesia, pero a toda la iglesia, no nada más a las autoridades eclesiásticas, sino a las personas que conformamos la iglesia. Y uno de los motivadores más grandes para Martín Lutero de iniciar esto era que se estaba enseñando que las obras eran necesarias, las buenas obras eran necesarias para la salvación, y que cuando estas buenas obras no te alcanzaban a ti para ser salvo o algún familiar que incluso ya había muerto, entonces el dinero podía sacarte de ese problemita, ¿no? El alma, según enseñaba la Iglesia Católica, se iba al purgatorio y lo sacabas del purgatorio con dinero, ¿no? Con las indulgencias. Entonces es muy loco que a estas alturas esta práctica continúe vigente en la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Pero es todavía más loco que pase algo muy parecido en iglesias que se supone que son protestantes, ¿sí? Iglesias evangélicas pasa algo muy, muy parecido. Si hay iglesias que te están enseñando, no le dicen indulgencias, pero le dicen diezmo, primicias, promesas, pactos, y es una verdadera aberración. Y para cualquier discípulo de Jesús eso debe de ser ofensivo y debe de ser algo que nos despierte. ¿Qué estoy diciendo? Que no hay que dar, que no hay que ser generoso. No estoy diciendo eso. Estamos hablando de la salvación únicamente por gracia.
Pero cuando te venden la idea o te quieren hacer que abraces esta idea de que es necesario de tu obediencia para ser salvo, hay un error doctrinal espantoso, ¿sí? Que nos puede sacar realmente de seguir el evangelio de una manera honesta. Dios nos guarde de enseñar algo así, ¿sí? De enseñar de esa manera, de estar negociando con Dios, mucho menos con dinero, ni siquiera con buenas obras para que me salve, porque no es posible. Por más bondad que yo quiera desarrollar como ser humano, jamás voy a alcanzar el estándar, ¿sí? Estamos hablando de un Dios 3 veces santo. Entonces no hay manera, es totalmente su gracia la que nos trae a ser parte de su cuerpo. Entonces uno de los 5 pilares de esta reforma y del resultado de la reforma, después de muchos años de estudio, tanto de Calvino, de Lutero y muchos otros hombres, vino a resultar en estas 5 solas que ahora son doctrina para la iglesia, ¿no? Que ahora es lo que se enseña y lo que sostiene la doctrina reformada. Entonces en esta de sola gracia afirma que la salvación es un don inmerecido de Dios, ofrecido exclusivamente por su gracia y sin ninguna intervención de obras humanas, ¿sí? Además de que las 160 veces que la Biblia menciona la palabra gracia en la Biblia, en el Nuevo Testamento son 128 de estas 160. Eso nos hace notar un marcado énfasis del Espíritu Santo que le da a ese tema. Entonces, cuando tú estás estudiando la escritura y una palabra se está repitiendo, es un énfasis al cual tienes que ponerle atención. Y si nada más en el Nuevo Testamento 128 veces la palabra de Dios habla de gracia, pues es porque es un tema central, ¿no? Es muy importante. El pastor John MacArthur lo dice de esta manera: la gracia es el favor inmerecido de Dios y el hombre está en desesperada necesidad de ella, ¿sí? ¿Cómo podemos darnos cuenta qué tanto necesitamos la gracia de Dios? Es a través de la obra del Espíritu Santo, es totalmente la obra de Él. Conociendo su palabra, viene el Espíritu Santo a confrontarnos, ¿sí? Y a mostrarnos nuestra necesidad de ella. No sé cuántas veces yo he pensado que no merezco el perdón de Dios, que no merezco su gracia, pero que nos quede claro, y esto si quieres anotarlo, si quieres quedártelo en tu corazón, no importa cuán roto estés, la gracia, su gracia es el pegamento perfecto, ¿sí? Es en Él donde podemos ser restaurados, donde podemos tener propósito y ser útiles para el reino. Solamente es a través de su gracia. Te voy a pedir que me acompañes a leer Romanos 5, el verso 15. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, y el resto de los versículos que vamos a compartir van a ser en la Reina Valera del 60. Pero leemos en Nueva Traducción Viviente, Romanos 5, 15. Te pido que me acompañes a leerlo. Dice: pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Amén. Acompáñame a orar. Mi Dios, te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que está en nosotros y nos guía a todo lo justo y a todo lo bueno. Gracias, Señor, por el fundamento de tu palabra, que es lumbrera a nuestros pies, Señor, en la cual podemos tener luz hacia donde nos dirigimos. Gracias, Señor, por estos hijos tuyos, Señor, que están hoy con un corazón dispuesto a escucharte a ti, Señor. Yo te ruego que mi torpeza no estorbe, Señor, a tu mensaje el día de hoy. Que seas tú quien hable, quien toque corazones, quien traiga luz, Señor, a los lugares donde hay oscuridad, pero que tú transformes, Señor, corazones, mentes y pensamientos. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta mañana. Háblanos, Dios, en el nombre de Jesús, amén. Bien, como te comentaba, la doctrina reformada enseña que el ser humano en su estado natural está espiritualmente muerto. Sí, eso lo vemos en Efesios 2:1. Empieza a leer y nos dice nuestra condición: ustedes están muertos en sus delitos y pecados. Así es como nos encontrábamos. Es imposible que un muerto busque de Dios. Es imposible que un muerto tome decisiones para seguir a Jesús, para seguir al Señor o para buscar de Él. Por lo que debes de concluir en que si de pronto nacieron en ti ganas de ir a una iglesia, de escuchar de Dios, de que alguien te predique, es porque Dios ya estaba haciendo algo y en su gracia Él te impulsó a hacerlo. Es su obra totalmente la que nos lleva a buscarlo.
Entonces el hombre así, en esa condición, muerto, no tiene la capacidad para alcanzar a Dios por sus propios méritos. Es imposible. Según las Escrituras, en Romanos 3:23 dice: todos pecaron, todos, y están destituidos en la gloria de Dios, de la gloria de Dios. O sea, la palabra más inclusiva que hay es todos, no todes, o sea, todos. Y por supuesto que ahí nos pone a todos en el mismo nivel. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. En otra versión, en la Nueva Biblia de las Américas, dice: porque nadie alcanzaba la gloria de Dios. Lo pone en una perspectiva que también nos sirve. Hay un estándar el cual no alcanzamos, ¿no? A nadie nos alcanzaba nuestra propia naturaleza como para llegar a la gloria de Dios. Efesios 2, de los versos 8 y 9, dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Creo que es uno de los versículos más conocidos en cuanto hablando acerca de salvación, hablando de la gracia, hablando de la fe. Lo hemos oído un montón de veces y creo que todos como que ya de alguna manera nos lo sabemos o lo entendemos hasta cierto punto. Por gracia somos salvos por medio de la fe, no nuestra, sino que es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces suena súper lógico, como sí, eso ya lo entendí porque me lo han enseñado un montón de veces. El asunto es que a veces en nuestra vida práctica pareciera que no lo entendemos tanto porque estamos tratando de cumplir estándares con nuestras propias fuerzas, en lugar de echar mano de la misma gracia que nos salvó, la cual también nos lleva a crecimiento, ¿va? También nos lleva a madurar en el Señor. Entonces, de una manera muy humana queremos cumplir. Y los que ya llevamos la vida centrada en el Evangelio, creo que a todos al inicio fue como wow, muy revelador ver cómo a veces reducimos la cruz por querer cumplir con nuestras obras, o aún peor, aparentando una vida de piedad. ¿Sí? Lo decía el pastor hace unas semanas. ¿A cuántas veces la persona vive su vida en la semana pues en desorden o como bien se le va antojando y viviendo lejos del plan de Dios, pero viene el domingo y ya siente como que listo, ya cumplí, ¿no? Ya estoy bien listo para la siguiente semana seguir en mi rollo? O sea, no es incoherente, pues es algo incoherente, y no debemos de permitirnos ese tipo de actitudes que van en contra de la gracia, que es de una manera burlarnos de la gracia del Señor, que como te dije, para ti, para mí es gratis, pero para Él no lo fue. De verdad no lo fue, por lo que debemos de realmente honrar al Señor con nuestra vida. Es por la gracia de Dios que aquellos que estaban muertos en sus pecados son vivificados. Recibimos vida tú y yo a través de la gracia del Señor, y esto no como resultado de nuestro propio esfuerzo, como ya lo vimos. Dios mismo es quien nos alcanza, y ese concepto también me gusta mucho enseñarlo así, porque el saber que yo estaba perdido y estaba lejos, pero Él va y me alcanza. No es nada más escuché una voz y yo vine a Él. No, es cierto, o sea, tuvieron que ir por mí porque ni siquiera vine a buscar del Señor. Él decidió ir por mí y traerme a sus pies y hacerme parte de su reino. Y lo está haciendo contigo también. Lo hizo contigo. El pastor R.C. Sproul dice: si la gracia no es soberana, no es gracia en absoluto. ¿Sí? O sea, qué buena idea. Si no es soberana, si no es totalmente su obra, entonces no es gracia. Si tú tuviste que hacer algo para recibirla, ya no es gracia. ¿Sí? No confundamos a veces, porque entonces pretendemos cumplir de alguna manera para que el Señor nos salve y nos rescate, pero entonces habría un mérito en nosotros. Y honestamente, mi hermano, para la salvación no tenemos. Tú y yo recibimos su gracia no por quienes somos, sino por quien Él es. En su soberana gracia, el Señor decidió elegirnos para regalarnos la fe con la que creímos para ser salvados. ¿Sí? Pareciera ahí como que medio confuso, pero realmente no lo es tanto. Velo de esta manera. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, ¿no? Entonces, fue realmente un regalo de Dios el que tú pudieras creer. Porque como te dije ahorita, la fe no salva, pero Cristo sí, a través de la fe. Entonces Él te regala esa fe para que creas en Cristo y Él te da la salvación. Él suma todo eso totalmente para salvarnos y para traernos a su reino y como parte de su familia. O sea, ¿acaso no es algo que te llena como de humildad saber que no hay mérito? ¿No te llena acaso de agradecimiento como para rendir tu vida a Cristo? Nuestra vida tan breve,
tan limitada, tan pequeña, cuando menos ofrecerle nuestra vida al Señor Jesucristo, porque Él sí realmente hizo un sacrificio enorme, pero lo hizo con un amor tan profundo por nosotros, que lo que más nos queda realmente es rendirnos. Ahora, el tema aquí de recibir la gracia y agradecer es algo tan fabuloso. Les decía en la mañana, vi un video del pastor Marcos Barrientos, donde él leyó un libro, no estaba leyendo un estudio, y quedó asombrado con esto que te voy a comentar. Él dice, se quedó impactado porque en un estudio científico de neuroanatomía decía que las mismas neurotransmisores que se activan cuando estás ansioso, cuando estás con temores, son los mismos que se activan cuando eres agradecido, cuando estás experimentando agradecimiento. Por lo tanto, la ciencia comprueba lo que dice Filipenses 4:6, creo, que dice que por nada estés afanosos, sino que ores por todo agradeciendo, dice, con acción de gracias. Ahí está en la palabra. O sea, es que el agradecimiento al Señor va a echar fuera el temor, va a echar fuera la ansiedad, va a echar fuera la depresión, porque necesitan el mismo espacio. Los mismos neurotransmisores van a ser ocupados en agradecer a mi Señor, entonces ya no hay espacio para la ansiedad. Si yo estoy pasando por un tema de ansiedad, entonces debo de empezar a buscar en Dios, Señor, ¿por qué no te estoy agradeciendo? ¿Qué me diste? Lo cual ahorita no lo traigo muy en mente, y buscar todo lo que el Señor ha hecho por ti para que el agradecimiento eche fuera esa ansiedad y ese temor. La palabra de Dios es fabulosa y nos muestra muchas cosas que a estas alturas apenas la ciencia las está descubriendo, y es como, oh wow, mira lo que pasa aquí. Sí, wow, eso lo decía la Biblia hace algunos miles de años, ¿no? Pero qué bueno poderlo comprobar incluso con ciencia. Ahora que estoy estudiando psicología, así me la paso. O sea, me dan una clase de embriología genética y yo, wow, Dios así lo hace. Por eso dice que Dios hace lo que se ve de lo que no se ve. Y luego vas comprobando un montón de cosas que están en la Escritura cada que profundizas en la ciencia. Otro de los versículos muy utilizados en la doctrina de la sola gracia es Tito 3:5. Me encanta lo que dice Tito 3:5. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahí incluye este otro concepto hermoso de la misericordia, que va de la mano con la gracia, pero tienen algo diferente. ¿Qué es misericordia? Es que no me den lo que merezco. ¿Qué merezco? Por ser pecador, la muerte. Romanos dice, la paga del pecado es muerte. ¿Okay? No me lo imputaron a mí, no me cobraron. ¿Sí? El Señor me dio vida. Yo merecía la muerte, pero Él me dio vida. Él decidió darme vida. ¿Y la gracia qué es? Darme algo que yo no merezco. ¿Sí? Yo merecía muerte, pero no me la da, eso es misericordia. Pero me da vida por su gracia. Yo no la merecía. El asunto es cuando hablamos de justicia puedes pensar, entonces Dios dijo, listo, te perdono, borrón y cuenta nueva. Sí, pero no. Sí hubo que pagar. Sí había una deuda. Y el Señor es justo, y si la paga del pecado es muerte, se requiere muerte, y el Señor lo pagó. Señor Jesucristo pagó por ti y por mí, por lo que la justicia de Dios fue satisfecha totalmente en Cristo, y es totalmente su obra. Él así lo decidió, hacerlo por ti y por mí, hacerlo por nosotros. Entonces entendemos que la salvación no es la suma de la gracia de Dios más mis buenas obras, como enseña la religión tradicional. Esta gracia divina es un acto soberano, totalmente soberano de Dios, que elige salvar a los pecadores y satisfacer su justicia a través del sacrificio de Jesucristo. No por los méritos de los hombres, sino por su amor y por su misericordia. Qué bueno es el Señor. Es increíble poder entender cómo nos redime con ese amor y continúa su obra en nosotros. Entonces, ¿ves por qué es tan importante entender esto? No es nada más el borrón, el ya, listo, no me debes nada. Me lo ponía como ejemplo hace rato un hermano. Es como pensar que le debo al banco y llegar al banco y decirle, yo tengo fe en que me vas a perdonar, gracias. Y el banco, sí, ahorita, ¿no? O sea, ¿qué te pasa, no? Yo puedo decirle a Dios, yo tengo fe en que me perdonas. Ajá, pero ¿cómo? Si yo no le entrego mi vida a Cristo, si no creo en Jesucristo particularmente, si yo nada más, es como lo que te decía ahorita, fe en la fe. Es que por fe voy a ser perdonado. Y yo le digo a Dios, pues yo creo que me vas a perdonar. Ajá, pero ¿crees en el sacrificio de Jesucristo? ¿Crees que Él es Dios, que Él vino, murió por ti, resucitó para darte vida eterna? Eso es diferente.
pero eso viene como una revelación de la palabra de Dios. O sea, no es nada más un borrón, no. La justicia de Dios fue satisfecha en Cristo Jesús. Nada más, entonces por su gracia ahora nos asimos de ese sacrificio y somos parte, y su justicia nos es imputada. Esa vida perfecta de Cristo, que es el Evangelio, la vida perfecta, muerte y resurrección de Jesucristo. Esa es la buena noticia. ¿Y qué es la buena noticia para mí? Porque esa es la noticia, digamos, de una manera general, pero para mí en lo personal, el aceptarlo, el creerlo, el abrazar esa realidad, y ahora sí, me es imputada su justicia, como si yo hubiera vivido esa vida de obediencia perfecta, que no sé tú, pero la verdad yo no. Pero qué bueno es el Señor. Gratuita la salvación para ti y para mí. Entonces, la gracia no solo es el favor de Dios que tú y yo no merecemos. Además, la gracia es el favor de Dios que Él nos está obligado a dar. Y eso también creo que en este estudio que estaba haciendo antes de preparar el mensaje fue algo que me impactó mucho, saber esto. Efectivamente, yo no merezco la gracia de Dios, pero Él decide dármela. Pero Él no está obligado a dármela. No hay una llave que hazle así y vas a recibir gracia. No, porque ni siquiera la fe viene después. La fe viene como parte de su gracia, viene como un regalo en el paquete de su gracia, ¿sí? O sea, es tan fabuloso que es totalmente su obra. Entonces, cuando pensamos, es que Dios me salvó porque yo creí en Él, como si por medio de nuestra fe Él tuviera que darnos su favor. No, es un pensamiento muy humano, limitado, tal vez no malintencionado, pero con un límite muy humano. En realidad no es así su amor, va mucho más allá. Sí, no podemos hacer nada como para activarlo. Sí, una cosa es agradarlo una vez que eres un hijo de Dios, pero su amor es incondicional para ti y para mí. La Biblia nos enseña también que toda la humanidad está caída y totalmente incapaz de buscar a Dios, de alcanzar su favor, como ya vimos en Efesios. Charles Spurgeon lo expresa de esta manera. Dice: la gracia de Dios no es una cosa para ser comprada, porque si lo fuera, sería una mercancía y no una gracia. Es lo que acabamos de decir. No hay manera que accedamos o que destapemos la llave de la gracia para poder recibir la gracia. Es su gracia la que soberanamente decide buscarme y darme fe y salvarme y transformarme. Es todo un paquete que viene por su amor y misericordia. Él es tan bueno. No es una mercancía para hacer tratos con Dios, mucho menos el dinero, como lo veíamos al principio. Qué terrible cuando se enseña que para ser salvo o para mantener tu salvación tienes que ser obediente en estar dando. Damos porque nuestro Dios es generoso. Damos porque Él nos da todo. De hecho, no es el 10% de Él, es el 100% de Él. Él me dio todo y todo le debe dar gloria al Señor. No quiere decir que voy a venir a dar el 100% de mi cheque, porque también me dice que cuide a mi familia, que cuide mis responsabilidades, y que si no proveo primero para mi familia, para los de mi casa, soy peor que un incrédulo, ¿no? La palabra de Dios es cierta. Entonces, esta gracia que nos salva y que nos rescata de una manera soberana también nos transforma. Su gracia nos transforma. Y aquí quiero compartirte un poco de mi testimonio. Cuando yo tendría unos 14 años, cuando empecé a ir a una iglesia cristiana. Yo no vengo de una familia cristiana, vengo de un hogar alcohólico y con un montón de broncas. Y siendo el hijo número 10, pues no le alcancé mucha atención ya, ¿no? Ya ni regaños, ni reglas, ni nada. Entonces ahí hay comida en el refri, ya tú sabrás, ¿no? Y realmente crecer sin reglas es un problema. Crecer sin, ni siquiera haz la tarea, pues, o sea, era nada, de verdad, nada. Que no me diga mi mamá, no vino, no está. Pero no tenía reglas, ¿sí? En la casa. Entonces crecer de esa manera es un verdadero problema, porque no puedes diferenciar bien la autoridad, ¿sí? No te puedes someter de una manera automática, porque pues traes este pensamiento de que pues haces o no haces y no pasa nada, en absoluto. Entonces mi sobrino, que es casi de mi edad, de hecho es un año mayor que yo, como somos 10, él es el hijo de la mayor, tengo otro todavía más grande, pero esa es otra historia. La cosa es que mi sobrino, que es casi de mi edad, él me invitaba a la iglesia. Él ya era cristiano desde muy chico. Que vamos a la iglesia, que está bien chilo. Qué chilo, gordo, no te pases como en la iglesia ni nada. Pues una vez me convenció y fui. Lo primero que vi no me gustó. Dije, wow, se visten muy feo. Y luego empezaron a tocar y dije, tocan feo, las canciones están feas. No me gustó la música, no me gustó la moda, que digo, tenía 14 años, te fijas mucho en esas cosas.
Entonces no era un lugar que yo veía para mí. Pero luego predican y pues seguramente te ha pasado a ti, me ha pasado a mí un montón de veces. Empiezan a predicar y yo, ¿qué onda este brother? ¿Me conoce o qué le dijeron de mí? La palabra sí hubo algo que hizo en mi corazón. Entonces, tal vez la siguiente semana no volví, pero 2 o 3 semanas después había una inquietud. Dios, volví. De nuevo veo la ropa y la música, digo, no sé qué vine, qué hice, por qué estoy aquí otra vez. Pero el mensaje de nuevo, directo. Y yo, ay. Bueno, entonces el Señor empezó a tratar conmigo. Y en ese momento no lo pensaba así, pero ahorita pensar que un chamaco de 14 años sin educación, sin reglas, sin siquiera una estructura de autoridad clara, estuviera razonando y meditando en lo que estaba escuchando, no es natural, por supuesto que no. En ningún momento fui yo, era la obra del Señor, era su gracia trabajando en mi vida y diciéndome, hey, este es tu lugar. O sea, no es lógico, ¿no? De 14 años y en esa estructura no estaba entendiendo por mí mismo. Dios estaba haciendo algo en mi corazón. Él me atrapa y me bauticé, luego estuve en la alabanza y tal, ¿no? Y aquí estamos, mira. ¿De dónde me sacó Dios? Pues me tuvo que ir a traer, me queda claro. No fue en ningún momento mérito mío, no fue una decisión mía, fue totalmente su gracia, atrapándome, trayéndome con lazos de amor, enseñándome que tengo un propósito, que tengo un lugar, que tengo una familia, que sí hay autoridad y es Él y es su palabra, y que debo de honrarlo con agradecimiento, porque lo que hizo por mí no fue cualquier cosa, fue algo fabuloso y lo sigue haciendo. De verdad es increíble pensar, Señor, no me has dejado ni un solo momento. Y vaya que si me ha alejado más de una vez, tontamente. He tomado decisiones sin consultarlo, sin tomarlo en cuenta, sin ver su palabra. Lo he hecho humanamente. Pero su gracia sigue trayéndome y sigue trayéndome y sigue trayéndome a Él. Honestamente no lo entiendo, pero no creo que sea necesario entenderlo. Lo creo, lo abrazo, lo agradezco. Y eso ha transformado mi corazón, ha transformado mi vida. Mis pensamientos han cambiado, mis reacciones, las que no planeas. Sale algo que no es mío y es su obra, y eso es hermoso. Entonces la gracia de Dios es un don libre, inmerecido y transformador. Transformador. Al poner nuestra fe en Cristo nos volvemos receptores de su gracia, y esta gracia nos cambia, nos da una nueva vida, nos asegura una esperanza eterna. ¿Qué mayor esperanza puedes tener? Ver a mi Señor cara a cara, ver al amado cara a cara y poderle agradecer en persona. Vivo en agradecimiento, pero verlo y poderle decir gracias en su cara será realmente algo fabuloso. La salvación, hermano, de verdad, de principio a fin es una obra de Dios, totalmente. Si la gracia te ha transformado a ti también, si tú ubicas cosas que ya no son iguales en tu vida, en tu corazón, compártela, agradécela todos los días. Todos los días ven a Cristo en agradecimiento. No permitas que te agarre la ansiedad, que te engañe el enemigo con pensamientos, con dardos de fuego que te causan distracción. No, enfócate en agradecer al Señor por esa gracia tan hermosa que te trajo y que te mantiene en su reino. Es su obra. La gracia de Dios nos cambia. Al experimentar la gracia de Dios comenzamos a vivir vidas que reflejan su amor y reflejan su carácter. El pastor Timothy Keller lo dice: la religión dice yo obedezco, por lo tanto soy aceptado por Dios. Pero el evangelio dice soy aceptado por Dios en Jesucristo, por lo tanto obedezco. ¿Sí? No nos engañemos también con esta idea de la supergracia, mal llamada supergracia, que dice, tú puedes llevar la vida que tú quieras, Él ya pagó y tú eres salvo, no importa lo que hagas. No, espérame. No se trata de una vida de libertinaje, de alejarte de Dios, porque de todos modos Él ya pagó y no me va a soltar. Y la salvación no se pierde. La salvación genuina te transforma, mi hermano. La salvación genuina cambia tu corazón y cambia tu mente. No te engañes. No quieras vivir una mentira mal enseñada. Busca en la palabra, abraza la palabra. En la iglesia tradicional te enseñan fe más obras es igual a salvación, pero el evangelio enseña gracia es igual a fe para salvación
más obras. Esas buenas obras que nacen de tu corazón hacer, que se organizan aquí, vamos a ir a los centros, vamos a ir acá, vamos a ir a hacer todo esto, que son buenas obras, son el resultado, son el fruto de la salvación, de la gracia que recibiste. No son para salvación, por supuesto, pero se ven las obras, los frutos se ven. Es un cambio que está pasando en tu corazón, pero se hace externo, porque es inevitable que un árbol que está bien plantado junto a corrientes de agua, es inevitable que dé fruto. Tu vida y mi vida pueden dar fruto por su gracia, porque Él nos mantiene unidos a Cristo. Estas obras son el testimonio de una vida rendida a Jesús, y son obras que también Él preparó desde hace tiempo para que anduviéramos en ellas, dice Efesios. La gracia de Dios no solo nos saca del pecado, sino también nos equipa y nos da un nuevo propósito. Y esto es bien importante entender, que la fe verdadera produce frutos en nuestra vida, pero estos frutos no son la causa de nuestra salvación, sino el resultado. En un libro de estudio de la carta a los Filipenses del pastor Timothy Keller dice: la gracia no rebaja el estándar, en cambio la gracia nos permite alcanzarlo. La gracia nos da el poder para hacer lo que Dios manda. Eso es hermoso. Poder entender y vivir la gracia te va a llevar a que sea posible vivir una vida de piedad, una vida realmente apartada para el Señor, siguiendo su consejo, siguiendo la palabra. Humanamente no vas a poder, ni te agotes tratando, hermano. Si no es a través de su gracia, a través de su Espíritu Santo, ni te agotes. La vida cristiana, lo decía el pastor también hace tiempo, no es una vida difícil, es una vida imposible, ¿sí? Humanamente es imposible que tú y yo obedezcamos a Dios de una manera completa, pero confía en el Señor. Su gracia nos da el poder para hacerlo. No rebaja el estándar, al contrario, a nosotros nos sube a ese estándar, y eso es de verdad precioso. Hermanos, Dios nos guarde de menospreciar con nuestras acciones la hermosa gracia con la que hemos sido cubiertos. Que Dios nos guarde de deliberadamente seguir fallando, y casi siempre es donde mismo. Tú sabes qué es lo que atrae a tu carne. No permitamos que nuestra naturaleza caída gobierne nuestra vida. Debemos de vencer a través de la gracia del Señor, de su Espíritu Santo, y de una constante comunión con Él y con su palabra. Es la única manera de ser transformados. Si no se trata de voy a la iglesia el domingo, listo. No, hermano, realmente es muy bueno estar aquí juntos, aprender juntos, hacer adoración colectiva, entre todos adorar al Señor juntos, es precioso. Pero la vida cristiana va muchísimo más allá que eso. La doctrina de sola gracia nos llama a vivir en humildad, reconociendo que nuestra salvación es un producto totalmente de la misericordia infinita de Dios. Vivamos pues en gratitud a Dios, proclamando su gracia salvadora y extendiéndola a otros. Eso también es tan importante, porque lo que se recibe de gracia se da. No puedes quedarte con este regalo tan hermoso, con este mensaje tan poderoso que cambia vidas. No es un consejo millonario, te voy a dar un consejo millonario y de aquí a un año vas a tener la mera lana y esto. Pues está bien, si me lo das, lo recibo y lo pongo en práctica, ¿no? Y órale. Pero esa riqueza que pueda hacer aquí se va a quedar. ¿Qué viene después en la eternidad? Este tiempo es breve, ¿sí? La Biblia dice 70 y 80 para los más robustos, y unos ya nos andamos acercando un poquito más que otros, ¿no? Entonces debo de pensar realmente en la eternidad. Si tengo este mensaje tan hermoso que cambió mi eternidad, lo debo compartir, ¿sí? Me urge compartirlo, porque no sé cuántas personas están alrededor mío que no tienen la más mínima idea que necesitan un Salvador. Pregúntale a cualquier persona allá afuera: ¿te consideras bueno o te consideras malo? Ah, no, pues bueno, ¿no? Pues no eres bueno, ni yo soy. Necesito un Salvador, porque mi destino sin Él es el infierno. Realmente es urgente. No se trata de juzgar a las personas, no, de amarlas y compartirles del amor de Cristo. Entonces, que nuestra vida sea un testimonio de la gracia de Dios, entendiendo que cada paso de nuestro caminar cristiano es posible por su gracia, y en todo momento dependemos completamente de su amor, que nos acerca a Él y también nos transforma. ¿Tú quieres que el Señor te transforme? ¿O crees que eres un producto terminado? Te
te falta, acércate al Señor, en su gracia Él te va a cambiar. Dios te bendiga, iglesia.